Recibimos ahora al abogado Virgilio Hurtado, que se desempeña como asesor jurídico de Fuerza Popular, y que a ese título ha seguido naturalmente la audiencia de hoy del Jurado Nacional de Elecciones, en la que se discutió 7 nulidades interpuestas por Fuerza Popular, 7 de las cuales fueron rechazadas. Nos lo va a explicar Virgilio Hurtado, al que doy la bienvenida a RPP. Buenas noches, Fernando. Díganos, por favor, cuántas, creo que hasta el momento han debido verse 28, una de las cuales no, por razones de que no estuvo inscrita por el personero. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántos recursos de nulidad faltan entre los que han sido aceptados por el Jurado Nacional de Elecciones? Y si son todos de ustedes, porque tengo versiones contradictorias de lo hecho por Perú Libre, se dice que ellos terminaron por desestimar los recursos de nulidad que habrían querido presentar, pero no tengo claridad sobre eso, se lo voy a preguntar después al abogado Arvizu, naturalmente. ¿Puede informarnos cuántas nulidades falta ver? Bueno, nosotros teníamos contabilizados una suerte de más de 150 recursos de nulidad ingresados en fecha, ¿no? Y otras causas más de nulidades que ingresaron en fechas posteriores, precisamente a consecuencia del acuerdo del Pleno que el Jurado Nacional de Elecciones emitió y luego pues dejó sin efecto. De acuerdo. Y Sí, adelante. Bueno, y a partir de ahí hemos cuestionado las mesas de sufragio en las que hemos identificado que las firmas de algunos miembros de mesa no correspondían a las registradas en su ficha arrojada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Y otra cantidad importante de mesas en las que hemos identificado que fueron integradas por personas que tenían un vínculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad y que evidentemente entraban en el impedimento a que se contrae el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y claro está que son causales que están plenamente establecidas por el ordenamiento legal, sobre todo en el tema de falsificación de firmas, que evidentemente hemos invocado como causal de nulidad. La causal de fraude electoral está contemplada en el literal B del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones. A partir de ahí, nosotros hemos establecido, desarrollado, sustentado nuestros argumentos legales de por qué el Jurado Nacional de Elecciones, en aras de la transparencia, debe de hacer una actividad jurisdiccional conlleve al esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Nos han acusado que no hemos presentado medios probatorios suficientes, pero no es cierto, porque nos hemos dado el trabajo de constatar esas firmas, no solamente en un cotejo con la ficha que hemos obtenido del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, sino que también hemos aportado las pericias grafotécnicas que confirman ese cotejo visual que inicialmente se hizo. De acuerdo. Vamos por partes, por favor. Hay varias cosas juntos. El tema es complicado para los televidentes y oyentes, ¿no? Porque para usted, naturalmente, que está adentro, lo puede explicar con mucha claridad, pero tratemos de ser lo más pedagógicos posible. Yo he visto en la audiencia, por ejemplo, la presentación de uno de los peritajes grafotécnicos, que fue, sin embargo, desechado porque no tenía la firma del perito. ¿Ustedes han sido capaces de presentar una pericia grafotécnica sin firma? No ha sido así y te voy a explicar. Eso es lo que oí decir al presidente Salas. No sé si le replicó a usted, porque no importa que me replique a mí, sino que le replique con argumentos a él. Hemos presentado un documento donde hemos adjuntado, a pesar de que eso se votó el día de ayer, un documento donde adjuntamos la pericia con la firma correspondiente. Lo que ocurre es de que las pericias, los informes periciales, algunos peritos lo han remitido tanto en Word como en PDF. Y ahí ha habido un problema en la impresión y en la transformación a PDF
de la pericia, y es por eso que no se consignó la última hoja de esa pericia donde constaba la firma. Pero el día de hoy hemos presentado... Usted como abogado sabe, completa, si es que no imprime bien el papel que debe presentar, el juez no puede pues adivinar, ¿no? Me llama la atención que me esté explicando eso en esos términos. No se pudo imprimir el papel. No. Lo que le estoy diciendo es de que al transformar en PDF el archivo de Word, ¿sí?, ¿no?, ha ocurrido esa deficiencia, que el día de hoy le hemos presentado. ¿Por qué? Primero, porque queremos desvirtuar toda actuación de mala fe. Sí. Segundo, porque la verdad nos lleva a que esa pericia fue entregada de manera completa. De modo tal que así se haya votado, hemos demostrado de que no hemos querido sorprender de modo alguno de acuerdo, al Jurado Nacional de Elecciones. Y en contraargumento, las pericias que también han estado firmadas, también las ha desechado el Jurado Nacional de Elecciones. Lejos de mí creer que el juez Salas consideraba que había mala fe, lo que llama la atención es que no esté la firma. Yo cuando vi eso, yo no pensé que él quería atribuirles mala fe, pero sí la sorpresa de que los procedimientos se hagan mal, porque los procedimientos es lo que cuenta para establecer la verdad jurídica. Por eso quienes desprecian a los procedimientos diciendo que eso es formalismo se equivocan, ¿no? De todos los expedientes que se han visto, todos han contado con una pericia grafotécnica completa. De acuerdo. Este ha sido el único error. Y lo que les quiero decir es de que aún en los expedientes que han estado completos, no se ha valorado la prueba, ni se ha hecho la mayor actividad jurisdiccional como corresponde a un juzgado. De acuerdo. En total, entonces, 27 han sido desechados y uno no ha podido ser visto porque no había un reconocimiento de la firma del personero alterno. Eso es lo que oí decir al señor Salas. Hay ahí una interpretación que es bastante deficiente. A ver, explíqueme. Porque el personero alterno actúa en ausencia del titular. Sí, cuando hay una razón, ¿no? Sí. No, pero... Cuando la ausencia está justificada. La ausencia del titular puede ser súbita y se da en cualquier momento. El titular también es un abogado que también litiga y en ese momento a lo mejor no puede firmar el documento. Entonces, ahí yo creo que ha habido un exceso por parte del Jurado Nacional de Elecciones en no querer analizar una causa por una deficiencia formal que afecta el derecho de defensa. Ahora, en general, digamos que su tarea como abogado es bien difícil porque llevar a que un tribunal elimine 200 o más personas que han votado, no, ya no vale el voto de todos estos porque la firma, porque el nombre, porque etcétera. Claro, son indicios de fraude, son irregularidades ciertas con indicios de fraude. Lo que el jurado nada ha decidido en cada caso es se debe respetar el voto de los 200. Si hay una duda de un fraude doloso, pues entonces que pase el Ministerio Público, que investigue, pero yo no puedo anular los 200 votos porque hay indicios de fraude. Es decir, la carga probatoria que depende de ustedes es sumamente complicada de aportar. Por eso es que no es de esta elección, sino en general, que hay muy pocos precedentes, ¿no?, de mesas anuladas enteramente, excepto que el fraude sea manifiesto y no, digamos, argumentado con los indicios que ustedes han presentado. Es que ahí viene la discusión, Fernando. ¿Sabe lo que es el fraude? El fraude se realiza cuando quien lo comete recurre al engaño y al ardid. Por eso es que siempre va a tener una apariencia de veracidad, pero es una apariencia. El jurado, cuando resuelve este tipo de casos, confunde fraude con otras causales de nulidad que están en el mismo artículo. Ese literal B del artículo 363 señala que es causal de nulidad de la mesa de sufragio el fraude, el cohecho, la intimidación, la violencia. ¿Ha habido todo ¿correcto? eso? ¿Ha habido las que todo son eso? manifiestas es que son causales diferentes. Pero... las que son manifiestas son las causales de violencia. ¿Por qué? Porque en esos casos los representantes de algunos partidos políticos que pierden la elección queman las ánforas, hacen disturbios, todo se filma, a veces todo es visible, todo que no ha pasado esta vez, me parece, ¿no? El fraude es diferente. Y cuando el Jurado Nacional de Elecciones resuelve remitir los actos al Ministerio Público, lo que está haciendo en la práctica es abdicar de la causal de fraude. Ahora, hay otro elemento muy importante que ustedes se tienen que dar cuenta. El jurado ha confirmado la nulidad
de las actas observadas que se produjeron por un error humano y está salvando la votación de una situación que amerita una mayor profundidad porque hay elementos de fraude. Entonces salvo las actas que están cuestionadas de fraude, pero condeno el voto de aquellos ciudadanos pero que se produjeron con eso un es error explicable. material. Yo no conozco los casos a los que se refiere usted, pero si el error humano quiere decir que hay 60 votos a favor de Keiko y que la suma da 10, es un error humano manifiesto que amerita que se anule. No es porque es un error humano quizá no intencional que no lleva a descalificar toda la lista. O sea, pero tienes el argumento que usted da es que el indicio de fraude... Mira al extremo que llegas. No, mejor dicho, al que llega la justicia electoral, ¿no? De anular lo que es producto de un error y salvar lo que es producto de una irregularidad mayor. Porque el error, yo le repito, puede ser manifiesto y manifiestamente perjudicial. Repito, si la suma de votos de Keiko que uno ve son 60 y al final sale que tiene 10, ese es un error quizá, en vez de 6 puso 1 por error, pero es tan grave que hay que anular, eso es comprensible. No, pero mientras que lo otro son indicios, son apariencias de fraude. En las actas en las que te comento, ¿no? La misma solución fluye del acta. Es evidente que los miembros de mesa, confundiendo, ¿no? La cantidad de cédulas que sobraron, las han consignado, por ejemplo, como votos en blanco. Ya, de acuerdo. Ahora, para probar cuando el error fraude, es identificable, la justicia electoral perfectamente puede corregirlo. Ahora, para probar el fraude es realmente difícil, como sabemos, pero algo que hubiera podido ayudar es presentar personas que afirmen efectivamente haber sido actores, cómplices o forzados a falsificar firmas, a presentarse con nombre falso. ¿Por qué no ha aparecido una sola persona con esas características en el Perú? Nosotros hemos recurrido a lo que es el examen de las firmas y hemos presentado una pericia. Lo normal en el sistema electoral, cuando cualquier ciudadano concurre para el ejercicio de un derecho político, como lo es la presentación de una iniciativa legislativa, de un pedido de revocatoria de autoridades o de una demanda de inconstitucionalidad, lo que ocurre en el sistema electoral es de que la verificación de las firmas las hace RENIEC. Esos derechos no son menos que el derecho al voto, ¿no? Y cuando se hace ese proceso de la verificación de las firmas, RENIEC no llama a cada ciudadano para preguntarle si es su firma. Hace un análisis objetivo y lo que es real pasa y lo que no es auténtico se separa. Y eso es lo que ocurre, eso es en la praxis electoral. Nosotros no le estamos pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones que haga algo fuera de lo que ocurre en el sistema electoral. Y es más, le hemos dicho que en la ley orgánica de RENIEC, en el artículo 7, hay 2 disposiciones que son claves para solucionar este tema. El RENIEC, de acuerdo a esas cláusulas de su ley orgánica, está obligado a alcanzar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales toda la documentación que les sea útil para el cumplimiento de sus funciones. Y además, puede perfectamente remitirle informes de verificación de firmas que el jurado le exija, que el jurado le solicite como juez electoral. Y no le hemos pedido algo extraño a lo que corresponde a las funciones de los organismos electorales dentro del sistema. De acuerdo. Eso es real y eso existe. De acuerdo. El juez electoral lo puede disponer. No es verdad, Fernando, no es verdad que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales estén atados de manos. Eso no es verdad. No, es verdad, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. No creo que ni sus defensores más sectarios digan eso. Lo que dicen es que para anular toda un acta con 200 personas o más se necesita una prueba contundente que no ha sido aportada, según los jueces, en la mayor parte de las decisiones, y muchas de ellas por unanimidad, ¿no? Pero en fin, hemos escuchado sus argumentos y naturalmente deseamos, como usted, que la justicia se haga con el máximo rigor y que se establezcan responsabilidades penales si hay personas que han osado cometer el fraude distorsionando la voluntad popular. Vamos a hacer una pausa y vamos a recibir al abogado de la parte adversa, que es Perú Libre, el señor
Julio Arbizu.